Listo, gracias. Ahí estamos. Bueno, retomemos esta idea de que las lecturas son cambiantes y efímeras, ¿no? Porque cada lector interpreta el texto, dice, de manera diferente. Además, con la llegada de la representación electrónica del texto, las distinciones antiguas entre la tarea de escritura, la edición y la distribución se han anulado, ¿no? Esto que hablábamos y que Anto ayer bien decía, ¿no? Que cualquiera hoy saca un libro, no hay problema, de cualquier cosa. Esto significa que ahora los lectores pueden interactuar también con los textos de manera nueva, de manera innovadora, podemos hacer nuestras propias anotaciones o comentarios en línea, digamos como que ha ido cambiando. Por otro lado, el texto expone que los lectores son como nómadas dedicados a la caza furtiva de campos que no han escrito. Esto nos está diciendo que cuando leemos un libro, un texto, estamos explorando un mundo desconocido y descubriendo nuevas ideas y perspectivas. Entonces se hace una comparación con un cazador furtivo que arrebata los bienes para gozar de ellos, dice. Este lector se apropia del contenido, del conocimiento en el texto para su propio disfrute, ¿no? Y esto yo también lo asocié con esto del contenido y la forma, el contenido y el fondo, que hablábamos también, porque la escritura y la lectura son dos formas diferentes, pero complementarias de comunicación, ¿no? Que nos permite explorar nuevos mundos y también ampliar el conocimiento. La idea de que los lectores son también como viajeros que exploran nuevos mundos, al igual que los nómadas, ¿no? Tienen que ver con que los lectores no tienen un lugar fijo al que pertenecen, sino que se mueven de un lugar a otro, de una lectura a otra, de un libro a otro, para buscar nuevas experiencias. Bueno, la parte dedicada a esto, a la caza furtiva de campos que no han escrito, me pareció a mí que fue una analogía genial, porque se refiere a la idea de que los lectores buscan descubrir nuevos mundos, nuevas ideas en libros, en textos escritos por otros autores, ¿no es cierto? Los campos que no han escrito son aquellos lugares imaginarios o reales que aún no han sido explotados por el lector. La caza furtiva se referiría en todo caso al hecho de que el lector está buscando algo nuevo y emocionante sobre todo, ¿no es cierto? Algo que quizás no estaba destinado a él, a ella o a ella, pero bueno, lo busca, ¿no es cierto? Este lector aficionado, por ejemplo, a la ciencia ficción. El lector de ciencia ficción podría leer una novela sobre un mundo futurista donde las personas viven en colonias espaciales, y a través de esa lectura este lector estaría explorando un mundo imaginario creado por el autor del libro. Un mundo al cual nunca ha ido físicamente, pero bueno, al cual puede acceder gracias a su capacidad de leer. Otra idea que encontré en el texto fue que la lectura no se garantiza contra el desgaste del tiempo. Se olvida y se la olvida. No conserva la experiencia lograda o lo hace mal. La idea es que la lectura no es una forma infalible de preservar el conocimiento y la experiencia adquirida a través de ella, ¿no? Imagínate que lees un libro y aprendes algo nuevo, interesante, aunque en ese momento te sientas seguro de que nunca olvidas lo que has aprendido. Pero con el tiempo es posible que se te olvide. Entonces esto es a lo que se refiere cuando dice se olvida y se la olvida. Es decir, no solo podés olvidar lo que has leído, sino que también puede suceder que otros olviden lo que le han enseñado, ¿no? Lo que te han enseñado. Además, aunque puede ser una forma efectiva de adquirir conocimiento y experiencias nuevas, no siempre es capaz de conservar adecuadamente o conservarlos adecuadamente, ¿no? A veces las personas pueden leer algo y pensar que han entendido completamente el mensaje,
pero en realidad solo han captado una parte de esto, ¿viste? O incluso han malinterpretado lo que se ha estado diciendo. Entonces se puede decir que la lectura no siempre garantiza una comprensión completa o precisa del material. Esto es simplemente que aunque la lectura puede ser una forma efectiva de adquirir conocimientos y experiencia nueva, no siempre es capaz de conservarlos adecuadamente o garantizar una comprensión precisa. Por ejemplo, imagínate que lees un libro sobre historia y aprendes muchos detalles interesantes sobre la Revolución Francesa o sobre justamente el Renacimiento, y en ese momento te sentís segura de que nunca vas a olvidar lo que aprendiste, pero sin embargo con el tiempo es posible que se te olvide gran parte de esa información que leíste. Incluso cuando yo estaba leyendo y escribiendo esto, me acordaba que decías, profe, que bueno, que tenés ahí digamos, una cuestión de olvidadiza, ¿no? Incluso, bueno, por ahí a veces uno intenta recordar lo que aprendió, y es posible que solo se recuerde algunos detalles, que hasta incluso pueden ser incorrectos, ¿no? O sea, bueno, el autor nos dice que la lectura no siempre garantiza una comprensión completa o precisa del material y que los conocimientos adquiridos a través de la lectura pueden desvanecerse con el tiempo. Ahora hay una partecita que, o sea, en la introducción había una partecita que decía cómo afecta el tiempo a la lectura y a la escritura. ¿Por qué cuando leemos un texto, por ejemplo, nuestra comprensión está influenciada por muchos factores, ¿no? Como nuestra experiencia previa, nuestros conocimientos del tema, nuestra perspectiva personal. Entonces, debido a esto, cada lector puede tener una interpretación diferente del mismo texto. Además, nuestras interpretaciones pueden cambiar con el tiempo también, ¿no? A medida que vamos adquiriendo nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Los textos en sí mismos pueden ser efímeros en el sentido de que su significado puede cambiar con el tiempo o incluso pueden perderse también, ¿no? Totalmente. Un texto escrito, por ejemplo, hace cientos de años puede ser difícil de entender para nosotros hoy en día debido a cambios en el idioma y la cultura. Pero en realidad, pero en conclusión, las lecturas son siempre efímeras y plurales y están influenciadas por muchos factores diferentes porque pueden cambiar con el tiempo. También en la clase pasada hablábamos de lo del Martín Fierro, ¿no? Hoy un chico le cuesta, contemporáneo, le cuesta entender este Martín Fierro, esta lectura, ¿no? Bueno, ¿cómo se relaciona la huella escrita y sus lecturas? La relación entre la huella escrita y sus lecturas es compleja, ¿no? Y se basa en la interacción entre el autor, el texto y el lector. Los autores nos hacían referencia a la relación entre la huella escrita y sus lecturas, porque no solo se trata de comprender, dice, las palabras escritas, sino también de entender el significado detrás de eso que se escribió. Esta comprensión se basa en la interacción entre el autor, el texto y el lector. El autor escribe un texto con un propósito específico y una audiencia, pensando en una audiencia, no tiene una audiencia en mente cuando escribe. Y esto es lo que influye en cómo se escriben las palabras y cómo se organizan. Bueno, el texto en sí mismo tiene su propia estructura y su propio contenido que tiene que ser interpretado por el lector. Entonces, por lo tanto, la comprensión del texto depende tanto del autor como del lector. O sea, la relación entre la huella escrita y sus lecturas es compleja porque justamente involucra una interacción dinámica entre el autor, lector y texto, para poder lograr esa comprensión completa del material escrito. Por ejemplo, si tendríamos un poema escrito por un autor con la intención, por ejemplo, de transmitir una emoción o un sentimiento específico, el autor
en su escrito, en su poema, utiliza ciertas palabras, cierta estructura, ciertas técnicas literarias para crear una experiencia emocional para el lector. El texto en sí mismo tiene su propia belleza y su propia complejidad, por supuesto, ¿no? Que deben ser interpretados por el lector. Entonces el lector a su vez Perdón, lee... Norma, que te interrumpa de nuevo, pero necesito que en 5 minutos termines porque ya son las 10. Ya pasamos tus 20 esta es la minutos. última. Marisa morirá, todo lo que ya sabemos. Gracias. Esta es la última, sí. Por lo tanto, entonces, bueno, la comprensión compleja entonces del poema depende tanto del autor como del lector. Como cierre, el texto entonces aborda la historia de la lectura y la escritura y cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. Bueno, y tomé esta frase porque me pareció destacar todo lo que los autores nos dicen, sobre todo, ¿no? de la lectura y la escritura como una herramienta poderosa que nos permite viajar en el tiempo y enriquecer nuestra comprensión del mundo. Terminamos. Bárbaro, gracias, Norma. Vayamos ahora con Marisa y después si llegamos hago las devoluciones y si no, ¿sí? ¿Te parece? Ok, Hermoso. sí, profe, ahí comparto. Hermoso. Fueron 18 minutos, profe. ¿Fueron 18? Ah, ok, entonces empezamos Sí. más tarde de lo que pensé, perdón. Sí, Excelente. fueron 18. Excelente, entonces. Bien. Profe, no puedo compartir. Norma, ¿me No me pones de deja nuevo a mí compartir. como administradora? Profe, decime cómo se hace. ¿Me pones donde está mi cara, los 3 puntitos? Ah, perfecto. Bien. Y poneme que sea administradora. ¿Hacer anfitrión? Sí, eso. ¿Hacer anfitrión? Bien. Ujú. Sí. Excelente, gracias. Bueno, Bueno, entonces te pongo ahora vos, Marisa. Bueno, profe. Listo. Profe, no me deja, viste que yo estoy con el celu y con la compu. ¿Será que...? Ah, entonces te tengo que poner en la otra, Marisa, Ay, espera. sí, perdón, perdón. Deshacete de esta en la que te puse, que es en la que te veo Ah, la cara. Sacate de ahí lo de anfitrión, poneme a mí. No, Marisa, no te vayas. Dejaste las 2 pantallas en negro. Esto es preocupante después de tus declaraciones. Marisa, ¿estás bien? Ahí está, me hizo anfitriona, así que está bien. Bien. A ver, ¿a cuál tengo que hacer anfitriona? Ok, hacer anfitrión a la otra Marisa. Bien, ahí está, en el multiverso de Marisa. Veamos. ¿Ahí sí pudiste? sí, sí. Genial. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ese es el libro, como decía Norma, Historia de la lectura en el mundo occidental. El capítulo 1, que es el de lo que yo voy a hablar, es la Grecia arcaica y clásica, la invención de la lectura silenciosa. Entonces, la investigación que hacen estos autores dice que hay una hipótesis sobre la naturaleza de la lectura que dice que es inevitable pensar que los primeros lectores griegos practicaron la lectura en voz alta, porque era una cultura que valoraba la palabra hablada.
Entonces la escritura no tenía interés salvo que sea una lectura oralizada. Partiendo de datos culturales, coincide con otra hipótesis admitida por testimonios de una época más reciente, que si los griegos de la época clásica leían en voz alta, cabe asumir que sus antepasados hacían lo mismo. Y a falta de documentos, cabe pensar que la lectura en voz alta constituye la forma original de la lectura. El vocabulario de leer. El análisis sobre el vocabulario forjado será partiendo de la época arcaica para expresar la idea de lectura. El griego tiene más de 10 verbos que significan leer a partir del año 500 a.C. El más importante que yo voy a tomar, porque el autor después tomó otros más, el más importante que yo voy a tomar para este resumen y que va a servir como punto de partida es distribuir, literalmente, que en latín es nemein. Según los documentos escritos, ese verbo era poco frecuente en el sentido de leer, y eso explica el hecho de que se lo haya olvidado. Por ejemplo, y da un ejemplo con Sófocles. Lo empleó en un breve fragmento que dice: en vísperas de la partida hacia Troya, los jefes griegos revisaban sus tropas. Tú, que estás sentado en el trono y que tienes en la mano las tablillas de escritura, lee la lista para que sepamos si hay ausentes entre quienes prestaron juramento. Bueno, ese lee que dice esta cita está escrito como neme, como este verbo que yo les mencionaba que significaba leer. Entonces, el verbo nemein, que literalmente significa distribuir, podía cobrar el sentido de leer en voz alta. Y este verbo está en el centro de una familia léxica cuyos miembros significan leer. Podemos decir que se trata de una lectura en voz alta, ante una asamblea a la cual se distribuía oralmente el contenido de las tablillas de escritura. Por ejemplo, los romanos eligieron la palabra leyere para decir leer, que es probable que la tomaron de los griegos. Vieron que los romanos fueron tomando todo de los griegos, que en griego es leyen. Hay una frase, acá otra vez se remiten a las obras para ver de dónde surgieron o dónde estaba escrito primero estos verbos. Hay una frase en una obra de Platón donde esta palabra es mencionada, que dice así la cita: venga, esclavo, toma ese libro y lee. O sea, leye estaba escrito. Por lo tanto, leyen podía significar leer, al igual que nemen. Otro verbo es, bueno, es largo porque el verbo que el autor pone acá es en latín, bueno, no, voy a tratar de leerlo, es anagignoskein, que es un dialecto ático, y que es leer, que era literalmente reconocer. Es decir, reconocer los caracteres y descifrarlos. El momento del reconocimiento es aquel en el que las letras se revelan portadoras del sentido gracias a la voz lectora. La triple elección de los verbos que significaba leer. La lectura de la Grecia antigua tiene tres características. El primero es el carácter instrumental del lector o la voz lectora. El segundo es el carácter incompleto de la lectura, a la que se supone la necesidad de una sonorización. El tercero es consecuencia de los dos primeros, porque si la voz del lector es el instrumento gracias al cual la escritura se realiza en su plenitud, eso quiere decir que los destinatarios son oyentes. No leían nada si descartamos al lector, que se incluye en la lectura y que escucha su propia voz.
La lectura formaba parte del texto, porque era necesaria para que el texto se convirtiera en completo. El texto también se convertiría en la realización sonora de lo escrito, escrito que no podía distribuirse, acordémonos de esa palabra, o decirse sin la voz del lector. El escritor contaba con la llegada de un lector dispuesto a poner su voz al servicio de lo escrito, con miras a distribuir su contenido a los transeúntes, o sea, a los oyentes del texto. Leer era entonces poner su propia voz a disposición de lo escrito. El yo y la voz. ¿Qué se pensaba del lector arcaico que en voz alta descifraba una inscripción del tipo, esto es una cita, soy la tumba de Glauco, ante un grupo de oyentes? El lector de la inscripción citada ponía en su boca un yo que no era el suyo, no se podía cambiar, porque no sería una lectura. La voz que decía yo pertenecía a lo escrito, formaba cuerpo con él durante el tiempo de la lectura. Debido a estas inscripciones en primera persona, la tumba de Glaucos pertenecen a una categoría de objetos que desde hace cierto tiempo se designaban con el término de objetos parlantes. El autor también menciona, por ejemplo, un jarrón que decía soy de tal cosa, para decir ese yo del objeto parlante, de los objetos parlantes. Al designarse con un yo a estos objetos, se les supone el habla. Se supone que el objeto goza del don de la palabra por la simple razón de que se designa como un yo. La lectura silenciosa. Hay textos del siglo V a.C. que parecen demostrar que los griegos, algunos de ellos, practicaban la lectura silenciosa, y los poetas dramáticos podían contar con una familiaridad de su público con eso. El primero de estos textos era un pasaje de Eurípides. Acá hace otra mención a las obras que yo les comentaba para decir, bueno, dónde surgieron, no sé, los verbos o en este caso la lectura silenciosa. Este pasaje de Eurípides dice así: Teseo ve la tablilla de escritura que tenía Fedra en la mano y se pregunta qué era lo que podía decir, qué era lo que podía anunciar. A petición del coro, revelará después el contenido de la tablilla, no leyéndola en voz alta, sino resumiendo su contenido. Claramente la había leído en silencio durante el canto del coro. La sonorización de lo escrito era un valor en sí, porque los textos estaban escritos sin separación entre palabras. Era una palabra tras otra, imagínense lo que sería leer eso. Entonces, estaban escritos, entonces requería una lectura en voz alta para poder desentrañar el significado. Fueron precisas las exigencias de las ciencias escolásticas para que las ventajas de la lectura silenciosa, la rapidez, por ejemplo, fueran descubiertas y explotadas en gran escala. Efectivamente, fue allí donde se pudo establecer la lectura silenciosa, aunque permaneció prácticamente desconocida en el resto de la sociedad medieval. El modelo del teatro. Antes del espectáculo, los actores quizás hayan leído el texto para fijarlo en la memoria, pero durante la representación sus voces sustituyen a lo escrito. Los espectadores escuchan su escritura vocal y así como el actor no se confunde con el lector, la escucha tampoco transforma a los espectadores en lectores tradicionales. Es una escritura vocal.
El lector que lee para sus adentros no tiene que activar ni reactivar lo escrito mediante la intervención de su voz. Le parece simplemente que la escritura habla. Está a la escucha de una escritura, igual que el espectador en el teatro está a la escucha de la escritura vocal de los actores. Para el historiador, que escribía extensamente y que leía más aún naturalmente, se imponía la lectura silenciosa, posibilitada mentalmente por la experiencia del teatro. Tenía la necesidad de leer rápido y hacer abstracción de la voz y leer para sus adentros. El escenario de la escritura y la escritura en el alma dice que los poetas dramáticos que elaboraban textos destinados a ser aprendidos de memoria por sus actores vivían muy concretamente la inscripción del texto en la mente del actor. Para el poeta dramático, el actor recibía una inscripción, lo mismo que la piedra o la tablilla de escritura. El interior del actor era un espacio escritural, o sea, que el texto dramático estaba inscripto en la mente de quien lo declamaba en el escenario. Así se justifica la expresión escritura vocal. En Atenas, la escenificación del alfabeto. La obra del poeta ateniense Calias, el espectáculo del alfabeto, ofrece a sus espectadores nada menos que un coro de 24 mujeres que representan el alfabeto jónico. En resumen, durante la segunda mitad del siglo V a.C. se escenificó el alfabeto jónico en el teatro de Dionisio, en Atenas, lo cual contribuyó a un acontecimiento importante. El espectáculo del alfabeto permitía ver lo que normalmente está disimulado en el teatro, es decir, lo escrito. O sea, que se verían las letras en el teatro, no se oiría solamente la escritura vocal de los actores. Todo el escenario haría ver que en el fondo era un espacio escritural, capaz de responder, de decirse y leerse e interpretarse en voz alta. La idea de esa representación solo pudo brotar en la mente de alguien para quien la lectura silenciosa le era íntimamente familiar. Y por último, la lectura silenciosa siguió siendo un fenómeno marginal practicado por profesionales de la palabra escrita, sumidos en lecturas suficientemente amplias como para fomentar la interiorización de la voz lectora. En la antigüedad griega, la voz no abdicó nunca. La lectura silenciosa de los griegos seguía estando determinada por la lectura en alta voz, de la cual guardaba algo así como un eco interior irreprimible. Y ahí termina el primer capítulo. Bárbaro. Muchas gracias, Marisa. Se nos está terminando este Zoom. ¿Nos podemos cortar y volver a subirnos acá rápidamente, así cerramos la clase, por favor? Sí, que nos quedan 10 Dale, minutitos. profe, salimos. Sí.